Bitcoin está por debajo de los 20.000. En este vídeo te voy a explicar por qué no es tan importante ni tan relevante en esta situación estar pendientes de niveles psicológicos que se llaman. Además, analizaremos el patrón en el que nos encontramos actualmente. Según cómo se dibujen las diagonales, puede ser un patrón de continuación bajista o un patrón de freno. Ya estuvimos hablando en el vídeo de ayer. Y encima el euro dólar está prácticamente a 1. Están prácticamente en la paridad, por lo cual analizaremos cómo puede afectar esto en el transcurso de los próximos días e incluso semanas. No me quiero enrollar mucho, aquí como veis vamos a analizar Bitcoin, el Nasdaq, porque es importante correlacionarlo, euro dólar y DXY. Ya me comentáis qué tal se ve la pantalla porque la he acercado un poquito más, pero antes de ello vamos a empezar por las noticias. Hoy realmente no tenemos demasiado, al menos a lo que yo considero que pudiera afectar realmente en el mercado de criptomonedas. Sí que es cierto que, pues bueno, habla el gobernador Bailey del BOE, y pues bueno, puede afectar y de hecho va a afectar realmente a la libra porque pues bueno, este señor es la persona que se encarga de manejar un poco los tipos de interés y ahora mismo sabéis que la situación económica está muy influida por la inflación que está intentando ser influida por los tipos de interés, por lo cual esta noticia va a afectar sin ninguna duda a la libra, pero considero que no tiene por qué afectar demasiado a las criptomonedas. De hecho, no considero que vaya a afectar. Como veis, hemos tenido diferentes PMIs en Europa. Los PMIs en Europa, pues bueno, vienen de golpe y pues posteriormente vamos a tocar algún que otro dato en Estados Unidos, como por ejemplo pedidos de fábrica, dato mensual del mes de mayo, el cual tampoco considero que vaya a tener ninguna relevancia, ya que como sabéis, pues bueno, la noticia importante viene a partir de mañana. Igualmente, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que podemos esperar? Los mercados están bastante planos, la verdad, no tenemos demasiado movimiento, han empezado un poquito positivos en Europa, pero como veis ya los tenemos bastante planos. 0,43 abajo, 42, este es el futuro del SP, tenemos aquí el DAX a 0,89, en fin, veis que están los mercados planos. Acercamiento Europa-China, o sea, Estados Unidos-China, esto es cierto y es que Biden va a quitar algunos de los aranceles que Donald Trump impuso en China, si recordáis. Durante toda esta época de aquí, fueron estos años de aquí, 2018 aproximadamente, 2019, pues bueno, estuvo la guerra entre China y Estados Unidos, donde Donald Trump y, pues bueno, China estuvieron, pues bueno, practicando aranceles mutuos para debilitar la economía del otro. Guerra fría o guerra caliente, llámalo como quieras, pues bueno, Joe Biden, que es el presidente actual de los Estados Unidos, pues va a un poco calmar esos aranceles comerciales que Trump impuso a China hace unos años. Noticias importantes. Australia está subiendo los tipos de interés por tercer mes consecutivo, menos Europa. Todo el mundo se está metiendo en la subida de tipos de interés. Imaginaros cómo están las empresas en Europa como para que la inflación sea tan elevada y aún, perdonad, no se hayan subido los tipos de interés nada. Sabemos que el próximo dato sí que se van a subir, pero bueno, queda un poco al menos en entredicho, ¿no? La gestión económica. Finalmente, datos macro. Durante la jornada de hoy, como he comentado, hemos visto PMIs en España, Francia y la zona euro. Más tarde saldrá el PMI del Reino Unido y además, pues bueno, lo que hemos comentado del gobernador Bailey, por lo cual hoy tenemos un día realmente tranquilito. Un par de noticias interesantes y es que la actualización Basil de Cardano se lanza con éxito en la testnet. Ya se ha comprobado, ya se ha hecho la prueba y pues bueno, está pendiente ya de que salga de manera oficial. La bifurcación dura o hard fork de Basil se ha completado en la red de pruebas de la testnet de Cardano, lo que supone un paso importante para que se haga realidad en la red principal, ¿vale? Se anima a los desarrolladores de proyectos, comentan por aquí, operadores de grupos de staking, y exchange, a desplegar su trabajo en la red de pruebas para garantizar que las integraciones se realicen sin problemas, ¿vale? Es muy importante. A ver, entiendo que quien me esté mirando a mí, como yo, tampoco tiene ningún tipo de proyecto en la red de Cardano, pero quien lo tenga, pues debería probar, básicamente, pues bueno, para testear que todo esté bien. Es como una especie de beta para, pues bueno, ya pasar a la prueba final, ¿no? Entonces, pues bueno, comentar eso, que ya se ha testeado y bueno, pues ahora ya está pendiente de que salga finalmente en la mainnet, ¿vale? Así que nada, pasamos a un último detalle y es que CZ de Binance ataca a Baby Doge listado fuera de la imagen. A ver, esto es un poco absurdo porque, pues bueno, sabéis que es muy habitual que los proyectos estos de memecoin, shitcoin, llamadlo como queráis, hagan spam en los posts de otras personas. A mí ya me lo hacen, pues imaginaros a una persona como CZ
que es tan influyente y saben que pues, sus posts van a ser vistos por muchas personas, ¿no? Pues bueno, han tenido ahí un cruce de palabras y es que, pues bueno, CZ ha dicho que por mucho spam que le hagan, que no van a conseguir que se liste en Binance. Luego estos le han dicho que, ¿por qué le dice que es spam? Bueno, el comentario ha sido este: ¿crees que nuestra comunidad es bot? Si Elon tuitea Doge, inmediatamente publicas Doge durante unos días. ¿Por qué? Estamos trabajando duro día tras día para esto. Te agradezco que te retractes, perdonad, de tus palabras. Demostraremos que somos mejores y Binance nos necesitará. Bueno, a ver, yo personalmente creo que CZ, en vez de estar hablando con esta clase de criptomonedas, si las podemos llamar de alguna manera, debería un poco estar preocupándose por recuperar o por contratar las licencias y que sus usuarios puedan operar futuros en Europa, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo, y vamos a ir ya directamente a Bitcoin. Y es que estamos en este punto, sabéis que normalmente es muy habitual pues, que se hable de niveles psicológicos. Los niveles psicológicos suelen ser pues, normalmente cifras redondas, por ejemplo, 20.000, 30.000, 25.000. Pues bueno, básicamente porque pues son más fáciles de recordar y pues se forman o se suelen formar este tipo de soportes y resistencias. Pues bien, hay muchas veces donde pues, bueno, el perder una de estas cifras redondas puede ocasionar un sentimiento más negativo de lo que realmente hay. En este caso considero que Bitcoin no debería estar centrándose en esto porque estamos en un patrón distinto, ¿vale? Fijaros que podemos dibujar el nivel de manera horizontal, como tenemos aquí, esta zona de 21.400 aproximadamente, pero también hay otra manera de dibujarla y cambia mucho el aspecto. Fijaros, elimino esta línea de aquí y marco una diagonal bajista y marco una diagonal alcista. ¿Esto qué es? Esto es un patrón de continuación, esto es un triángulo, ¿vale? Esto es un patrón de continuación o banderín, creo que se llama banderín. Al fin y al cabo es lo mismo, tenemos un impulso, el patrón en sí y el objetivo. Si quieres ya marcar el objetivo, pues es muy sencillo. Tú coges y mides el impulso, que viene pues desde aquí hasta aquí, y tú te lo marcas aquí el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de este patrón? Pues los 10.000, ¿vale? Los patrones técnicos van así, ¿vale? Van de esta manera, 10.000 aproximadamente, ¿eh? No lo he medido al dedillo, pero entended a lo que me quiero referir. Entonces, ¿este patrón se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? Primero decir, en el caso de que se cumpla, no tiene por qué siempre tarjetear el take profit objetivo en función de las reglas técnicas del patrón. Eso para empezar. Luego, ¿cómo sabemos las probabilidades que tiene de cumplirse este patrón? Simplemente es entender que los patrones en los 2/3 deberían ya romper, y estamos en los 2/3, por lo cual, si no viéramos ya directamente una ruptura, este patrón va a pasar a ser otra cosa, o en cuanto a probabilidades va a pasar a ser otra cosa, y ahí es donde entra el movimiento horizontal del que comento. Yo personalmente veo complicado que podamos ver una ruptura, porque la ruptura debería ser ya hoy o mañana, y a menos de que salgan datos concretos, a menos de que salga alguna noticia, que pudiera ser, porque sabéis que mañana tenemos noticias, este patrón no va a romperse de esta manera, ¿vale? Sí que es verdad, pues bueno, que puede formarse una especie de elemento más volátil, un tal, como el que comentamos ayer en el vídeo de ayer, o directamente como el patrón que yo tenía dibujado, que es básicamente teniendo en mente, teniendo presente esta zona de aquí, de los 21.400. ¿Por qué? Pues principalmente porque considero que en cuanto a nivel técnico influye más que esta diagonal de aquí. Al final hay un problema muy común en este tipo de patrones, este banderín, por ejemplo, que he dibujado, y es que es muy fácil unir diagonales, ¿vale? Un error muy común es ponerte a unir diagonales, y tú te pones a unir pues cualquier diagonal, pam, le metes, y esto genera confusión en el precio. Entonces, ¿qué tiene más relevancia? Esta diagonal que tú puedes unir de este máximo a este máximo decreciente, o este nivel horizontal que parte bastante bien diferentes intentos del precio de, pam, generar movimientos impulsivos sin ser posible. Además, comparte bastante bien diferentes zonas de soporte, no son exactas, pero las comparte, y genera claramente aquí, como veis, esto que vemos aquí, ¿qué es? Esto es un patrón técnico, que se ha formado en esta zona, por lo cual ya no es... Fijaros, es un patrón de hombro, cabeza, hombro. Vemos el hombro, la cabeza y el hombro. Por lo cual, estamos viendo cómo el precio no se ha relacionado solo con este nivel horizontal a través de un toque aquí y otro toque aquí, lo cual es unir dos diagonales, sino que además se ha generado un patrón técnico en este punto de aquí, por lo cual, dentro de que esto lo podemos computar como un toque, esto ha tenido una relación mucho mayor y ha tenido un desarrollo mucho mayor en forma de hombro, cabeza, hombro, por lo cual estamos viendo que la fortaleza o la importancia de este punto es realmente importante. Luego, como digo, muchas veces te pueden salir diagonales, te pueden salir historias, pero recordad lo que os comenté. En este punto de aquí, cuando estábamos en esta zona de aquí,
antes de la caída en la que nos encontramos, se leía mucho este patrón como una especie de triángulo, lo cual era una continuación bajista. Luego el mercado ha seguido cayendo por temas económicos, pero el triángulo no fue un triángulo, fue un rango, ¿vale? Fue un rango que duró durante mucho más tiempo y luego rompió para abajo. Pero esto no era un triángulo, no era un patrón de triángulo. ¿Por qué argumentamos que no era un triángulo desde el principio? Pues por la misma razón. Porque una cosa es unir diagonales, que las vas a poder unir donde quieras. Tú puedes unir diagonales en todos los lados y en todas las temporalidades. Pero la otra cosa es que esas diagonales, primero, tengan influencia real y segundo, sea lo que más influencia tengan. Y tanto en este caso de aquí como en el caso actual en el que nos encontramos, eso implica, o eso nos lleva a que lo que tiene más influencia es esta línea horizontal, no la diagonal. Además, eso cuadra perfectamente, eso cuadra con el argumento de no estar pendiente de la pérdida de los 20.000. ¿Por qué? Pues porque dentro de un contexto de rango, dentro de un contexto tanto de rango, es decir, tanto similar a esto de aquí, que podría ser sin ningún problema, como similar a esto de aquí. En gráfico diario cambiamos, que es lo que hemos comentado en el día de ayer, teniendo en cuenta el cambio, hemos hecho un cambio de temporalidad. Quiero decir, se puede cumplir perfectamente el rango en 4 horas y además este patrón de aquí, porque este patrón de aquí tiene muchos puntos de rango, ¿vale? Entonces, eso casa perfectamente con entender que la pérdida de los 20.000, este número redondo, no implica directamente una pérdida psicológica que realmente puede llevar a una continuación bajista, ¿vale? Entonces, importante entender eso. Ahora estamos viendo una especie de patrón. Como veis, vemos un claro impulso y esto se puede interpretar como un impulso, un pullback y una continuación. Tampoco considero que sea así. Si os fijáis y vamos a mirar otras criptomonedas, nos ponemos por aquí en criptomonedas, exacto. Por ejemplo, Cardano. Vamos a verlo en 4 horas. Cardano precisamente no es la más apropiada. BNB, fijaros, lo mismo, ¿veis? Esta especie de impulso, este hipotético pullback para una hipotética continuación. Ethereum, vamos a ver. También, Mana, vamos a verlo. ¿Qué pasa con Mana? También. Entonces, ¿por qué considero que no es así? Pues hombre, porque tú, si estás analizando esto como yo lo estoy analizando, que al final es tener una hipótesis y intentar que todo te converja. O sea, al final no puedo estar marcando una hipótesis de una especie de rango, una especie de patrón más desarrollado y luego estar entendiendo que esto es un impulso, un pullback y una continuación. ¿Por qué? Pues porque dentro de un rango se forman muchas rupturas, se forman muchas diagonales, se rompen muchos niveles, soportes, resistencias, mínimos, máximos, pero todo se forma dentro de 2 rangos de precio, por eso se llama rango, por lo cual la volatilidad intrínseca en el rango no entiende de patrones técnicos, al menos no me malinterpretéis. Hay maneras de operar rangos, hay maneras y no solo está la manera de comprar en zona de soporte y vender en zona de resistencia, no es solo eso, tú pues puedes bajar temporalidades y tú pues aquí puedes hacer algún tipo de scalping buscando impulsos y pullbacks. Sí, pero tú ya bajas temporalidades, o sea, partiendo del layout que yo tengo, que es mensual, semanal, diario y 4 horas, aquí no hay patrones si entendemos esto como un rango. Es un rango y ya está, y el rango genera volatilidad, ¿vale? Así que otro argumento, pues bueno, que refuerza ese sentimiento que os estoy transmitiendo de 20.000 sí o 20.000 no. Vamos a cambiar, directamente vamos a irnos al Nasdaq, bolsa americana. Ayer la tuvimos cerrada, hoy ya abre. Hemos visto que los futuros están en rojo, ¿vale? Lo hemos visto aquí, fijaros, vamos a ir para aquí. Los futuros tenemos el SP en menos 0,50, el Nasdaq en menos 0,64, ¿vale? Así que los tenemos en rojo los futuros, por lo cual podemos presumir que la bolsa va a abrir en rojo. Ya veremos porque quedan aún un par o 3 de horas. Igualmente, ¿qué estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo un patrón en gráfico diario, sobre todo, más desarrollado, donde hemos tenido más movimiento y donde hemos tenido más desaceleración, para bien y para mal. Estamos viendo una especie de cuña, estamos viendo un patrón de, pues bueno, de intento de freno, ¿vale? Comentar, estos patrones llevan tiempo. Quiero decir, si marcamos y entendemos esta línea diagonal como válida y esta línea diagonal como válida, tenemos ya una zona de rango en el que el precio no debería romper ni para arriba, a menos que sea para darse la vuelta, ni para abajo, a menos que sea para anular este patrón y decir, oye, estábamos intentando frenar, pero no ha sido posible. Pero dentro de este patrón, como veis, el Nasdaq va por delante de Bitcoin. De hecho, si cogemos y comparamos, vamos a meter Bitcoin en nueva escala de precios aquí, como veis, Bitcoin se ha desarrollado mucho menos este movimiento impulsivo, Bitcoin lo ha hecho menor, tenemos esta línea naranja, el Nasdaq ha llegado mucho más arriba y luego la caída de Bitcoin ha sido mayor. Y además, no solo eso, sino que el Nasdaq ha vuelto a levantarse y Bitcoin se ha aplanado bastante, ¿vale? Así que estamos viendo un desarrollo mayor.
en Nasdaq, un desarrollo mejor en Nasdaq, y dentro de las noticias paralelas que les han afectado a los dos por igual, inflación, recesión, etcétera, etcétera, estamos viendo como Bitcoin dentro del mismo escenario no está siendo capaz de remontar. Claro, Bitcoin también está teniendo otras afectaciones, como por ejemplo, pues bueno, lo de Luna, lo de Celsius, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que se entiende o se puede comprender que dentro de estar con una similitud de comportamiento por unas noticias, cuando cesan esas noticias negativas, Nasdaq sí que repunte, al menos en forma de rebote, pero Bitcoin no sea capaz, ¿vale? Pasando directamente al euro dólar, fijaros porque estamos en unos niveles absolutamente increíbles y en gráfico mensual vamos a hacer una comparación, lo voy a poner una línea horizontal para que lo veáis, son niveles que no compartíamos desde el año 2002, desde diciembre del 2002, es prácticamente paridad euro-dólar. ¿Esto qué implica? Pues bueno, implica que tú antes si tenías 10.000 euros, si tú cogías y lo dividías entre 1,15, que es el precio del euro dólar de hace unos meses, de hace unas semanas, es decir, en enero, fijaros, ya estábamos en 0,15, esto es enero de este año y febrero también, tú recibías 8.695 dólares. Ahora mismo prácticamente estamos pues con 10.000 euros, tú vas a recibir 0,2, 9.800 dólares, ¿vale? Eso es un cambio y hay maneras y hay opciones de trading en este sentido, con la paridad. Por ejemplo, antes, como digo, por lo mismo en euros recibías unos dólares y ahora por lo mismo en euros recibes otros, lo cual es interesante. O mejor dicho, por 10.000 dólares antes recibías 8.000 euros y ahora por 10.000 dólares recibes 9.000 y pico euros, lo cual está muy bien. Esto es un trade que se puede hacer. Lógicamente no es price action, no es nada, sino es paridad y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Paridad entre euro y dólar o entre cualquier conjunto o par de divisas, ¿vale? Entonces, como vemos, ¿qué podemos esperar? Pues a ver, técnicamente en gráfico semanal ya queda bastante claro que el cambio de tendencia es real, como veis, esto no es solo un doble techo, sino que pues, es un máximo decreciente, perdonad, y esto es un patrón, un comportamiento habitual en el euro dólar que llevamos viendo en los últimos años. Después del impulso, pues bueno, tenemos diferentes pullbacks, continuaciones y como digo, estamos rompiendo esta super zona de soporte nivel de 1,03, que era un nivel interesante, un nivel ya no solo técnicamente importante, sino fundamentalmente pues importante también porque es prácticamente la paridad entre el euro y el dólar. Pues bien, lo estamos rompiendo con bastante fuerza. Como siempre, vamos a tener calma, vamos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy, ¿vale? Estamos en un punto importante, están habiendo resultados en Europa, resultados en Estados Unidos, por lo cual está habiendo bastante movimiento, bastante jaleo, y esto puede hacer que durante una parte del día un recorrido sea X y durante otra parte del día sea Y, ¿ok? Y ya no solo eso durante el día, sino también en cuanto a cierres. Mañana vamos a tener nuevamente noticias, pasado también, el otro también, y estos o estas van a afectar directamente a este comportamiento que estamos viendo. Entonces, antes de tomar decisiones, antes de entender si esto puede seguir cayendo, si esto puede tener una paridad inversa, ¿vale? Que te den más euros que dólares, que esto no pasaba hasta ahora, tenemos que entender que vamos a ir con cuidado, es un escenario complejo, es un escenario no único, pero sí poco habitual, por decirlo de alguna manera, y pues bueno, técnicamente sí que es verdad que nos está indicando esta continuación, este movimiento bajista. Además, los últimos mínimos, fijaros que eran esta zona de aquí, mínimos interesantes, 1,06, ya fueron rotos, y no solamente fueron rotos, sino que fueron testeados en forma de resistencia, por lo cual lo que se suele hacer de testear un nivel de soporte, luego posteriormente como resistencia, ya se ha llevado a cabo. Así que sí que es cierto que podríamos ver continuaciones bajistas para luego un hipotético pullback. ¿Y esto de qué tiene fuerza o de qué tiene culpa? Pues del DXY. ¿Sabéis qué es el DXY? El DXY lo hemos comentado muchas veces. Es una comparación de la fortaleza del dólar, ¿vale? Del USD, respecto a una cesta de monedas extranjeras, ¿vale? Pues se cogen diferentes monedas extranjeras y se comparan contra el dólar. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues un claro movimiento alcista del dólar, por lo cual, pues bueno, esto también tiene culpa un poco en lo que estamos viendo, porque si el euro dólar cae, puede ser porque cae directamente el euro o porque el dólar sube mucho. Y en este caso estamos viendo cómo el dólar sube mucho. Pero claro, no solo el dólar está subiendo mucho, sino que el euro también está cayendo, ¿no? Entonces, se hace ahí un cómputo, un conjunto, una mezcla que hace pues que el euro dólar esté cayendo y esté en los niveles en los que estamos, lo cual son absolutamente increíbles. Como veis, el dólar o el DXY, estuvimos hablando hace no demasiado tiempo de este nivel de 102, nivel muy importante. Sabéis que uno de los motivos de que Bitcoin pueda caer o que Bitcoin esté cayendo es la fortaleza que estamos viendo en el dólar. Es increíble, así que es una de las situaciones por las cuales está Bitcoin en donde está.
el dólar no afecta en nada a Luna, ni afecta en nada a Celsius, ni afecta en nada a un mercado bajista que era necesario, pero sí que es verdad que también ayuda. Como veis, hemos estado algún que otro mes intentando esa ruptura, esa desaceleración respecto a este nivel de 102, el cual había sido una resistencia tan importante, pero finalmente la ruptura se ha confirmado con creces, no solo con un mes pasado absolutamente increíble, sino que también este mes está dando resultados. Ahora, el esperar al cierre del mes puede ser tedioso, puede ser cansino. Lo que podemos estar viendo pues, son diferentes cierres diarios y semanales, ¿no? No sería raro que se buscara una separación del nivel que acabamos de romper, del 102, para un posterior pullback en forma de testeo. De la misma manera que hemos visto que en el euro dólar hemos roto nivel de soporte de 1,06 y luego hemos hecho el pullback para una continuación bajista, pues 3/4 partes de lo mismo. No es porque sea DXY, sino porque el precio se mueve así, ¿no? Máximos y mínimos crecientes, ya pues bueno, lógicamente las divergencias MACD y RSI, como son en el caso, son habituales en este tipo de situaciones. Hemos roto muchas veces niveles de resistencia, no la de 102 que comento, sino diferentes niveles intradiarios, máximos y mínimos crecientes, tendencia claramente alcista desde hace meses, por lo cual es muy común, es muy habitual que no solo haya divergencias en RSI y en MACD, como estáis viendo aquí el RSI, sino que también haya zonas y situaciones de sobrecompra, ¿vale? Como veis, antes de formar ciertos pullbacks, el RSI se sobrecompra más. Fijaros el punto en el que se sobrecompra y luego vienen los pullbacks. Pues bien, aún no estamos en ese punto de sobrecompra máximo, por lo cual sí que es verdad que podríamos tener una dilatación mayor de la ruptura, un posterior pullback con ese, de la misma manera que aquí, aquí y aquí, para una continuación, ¿no? Habría que ir viendo porque también afectará mucho la situación económica en la que nos encontremos y cómo avancen todos los tipos de interés y la inflación, lógicamente. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, vídeo completito, hemos tocado diferentes, no criptomonedas, sino diferentes activos. Creo que el eurodólar lo habíamos analizado muy poco, pero bueno, considero que hay momentos en los que es importante traer ciertos activos y en este caso el eurodólar es noticia, así que tenía que traerlo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.